Ajá, perfecto. Okay. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha, a toda la congregación Reinando en Vida, que se ha reunido en el Espíritu, eso creemos, para recibir esta palabra el día de hoy, poder congregarnos en el Espíritu de nuestro entendimiento, para continuar siendo edificados por esta palabra gloriosa que por la gracia de Dios hemos recibido y que creemos que la sustancia de esta palabra, que es el Espíritu de Dios mismo, es el que nos enseña a cada uno de nosotros, como está escrito y como dijo el profeta, que ninguno enseñaría a su hermano, sino que todos le conoceríamos. Porque aunque creemos que estamos sembrando esta semilla, el crecimiento lo da el Señor. Entonces, para continuar avanzando en estatura espiritual, hemos venido compartiendo desde hace varias semanas una serie de mensajes que hemos titulado El Camino de la Cruz. Por favor, yo les pediría a los que están escuchando este mensaje y todavía no han escuchado las dos primeras partes de esta serie, que se tomen el tiempo, dispongan el tiempo durante la semana y puedan escucharlas, porque son determinantes en el orden que hemos venido compartiendo este entendimiento tan necesario para nuestro avanzar. Entonces oramos al Señor para que en la tercera parte de esta serie que venimos compartiendo podamos ver por el Espíritu ese aspecto de la cruz que es oculto para la mente natural, pero que Dios ha preparado para los que le aman. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que debemos gozarnos, debemos gloriarnos en el Señor en relación a esto, porque la vida depende totalmente de una cosa, y es que nos sean reveladas aquellas cosas que nos pueden dirigir en el camino que debemos transitar en este mundo. Sin esa guianza, nosotros estamos lo que pudiéramos llamarle perdidos. Nos desviamos de un camino que es recto delante de Dios, un camino donde están preparadas de antemano todo tipo de cosas para que nuestra vida en la tierra sea satisfactoria, para que nosotros no andemos mendigando nada, porque fuimos constituidos reyes y sacerdotes a través de una palabra gloriosa, para que esa palabra produzca a través de nosotros todo aquello que pudiéramos llegar a necesitar como elementos esenciales para esta obra que hemos sido escogidos para desarrollar. Entonces, quisiera comenzar en esta tercera parte, y considero que no última, citando unas palabras del apóstol Pablo que se encuentran en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Por favor, vaya conmigo si desea, para que podamos ver esto. Lluvia, por favor, alcánzame el agua. Sí. Gracias, hermano. Así que les doy un instante para que puedan acceder ahí a sus Biblias digitales, como sea que estén usando. Primero Corintios. Primera carta
a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Amados, hoy vamos a ver juntos cuestiones que son misterios para la mente natural, pero repito, Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol Pablo dice que somos administradores de los misterios de Dios. Y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Yo recibo en esta tarde que hay hijos maduros que están escuchando este mensaje. Hijos maduros que a la misma vez creen que no se la saben todas, sino que están constantemente sedientos y hambrientos de una palabra que cada vez va siendo más clara para que podamos ver a cara descubierta la gloria de Dios. Yes. Entonces estamos allí, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Y dice el apóstol Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga, eso es conmigo. Eso conmigo. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Yes. Fíjense bien, cuando el apóstol Pablo menciona la palabra de la cruz, no se está refiriendo a la historia de cómo sucedieron las cosas en el Gólgota, sino que se está refiriendo a la experiencia de vivir en el tiempo aquello que ha sido dispuesto en la eternidad. La experiencia de vivir en el tiempo, de expresar en el tiempo, de dispensar en el tiempo aquello que el Padre ha dispuesto en la eternidad, eso es la cruz de Cristo. Tenemos el ejemplo en Jesús. Aunque Él sabe que es el Cordero escogido y destinado para manifestar en el tiempo lo que el Padre ha dispuesto en la eternidad, a Jesús no se le llena la vida de textos bíblicos. A Jesús, voy a ser más exacto, no se le llena la vida de la Torá, no se le llena la vida de frasecitas espirituales, sino que Él está constantemente enfocado. Diga conmigo, enfocado. Enfocado. Y está constantemente haciendo todo aquello que oye al Padre decir, para que lo que fue destinado en la eternidad que se cumpliera, Él lo pudiera plasmar en el tiempo. Así que la cruz de Cristo no es un evento puntual que se llevó a cabo en el Gólgota. La cruz de Cristo comienza desde el momento en punto que Jesús comienza a escuchar la voz clara del Padre y comienza a dispensar en el tiempo lo que en la eternidad se había dispuesto. Yo no sé si podemos alabar a Dios, pero cuando yo entiendo que realmente la cuestión de todo esto no es andar yo por ahí diciéndole a todo el mundo que yo soy un bendecido, que yo soy un predestinado, que yo soy un escogido, y todo eso está bien, sino que yo tengo que tener todo el enfoque y toda la intencionalidad de llevar esta cruz para que en cada escenario de la vida lo que se dispuso en la eternidad lo podamos plasmar en el tiempo. Yes, yes. Habla, papá. Así que la cruz de Cristo
comienza desde el momento en punto que nos involucramos en los negocios del Padre. Déjame decirte algo, llevar la cruz de Cristo no es fácil. No es fácil porque tienes que enfrentar eventos de la vida donde tus sentidos naturales te están diciendo cosas que son totalmente contrarias a lo que Dios ha decretado. Y los sentidos constantemente dicen, no es posible, esto es absurdo, ya no hay dinero en la cuenta, ya no hay víveres en la despensa, pero ¿cómo vamos a hacerlo si ya no hay tiempo? ¿Pero cómo se va a restaurar esto si constantemente vivimos peleando? Cuando los sentidos dicen este matrimonio ya no tiene solución, cuando los sentidos dicen los hijos se desviaron, cuando los sentidos dicen la familia se corrompió, hay una palabra de unidad que Dios ha decretado y que si nosotros seguimos creyendo en la fe del Hijo de Dios, la gloria se va a manifestar. Yes. Entonces, llevar la cruz de Cristo es eso, es que a pesar de lo que las situaciones de la vida, de lo que los eventos de la vida estén comunicando, nosotros podamos poner por delante una palabra que va a traer orden a todo eso. Y Jesús dijo, lo que está escrito, a pesar de todo lo que tuvo que enfrentar, Jesús dijo, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Yo quiero que tú sepas algo, lo que está escrito en relación a su cuerpo, que somos nosotros, la más perfecta de todas las moradas, tiene cumplimiento, pero ese cumplimiento solo lo vamos a llegar a ver si somos diligentes y ponemos en todos los asuntos de la vida esta palabra por delante. Voy a hacer una pausa, un instante, y quiero que vayamos pensando en esto, porque vamos a entrar en materia y vamos a profundizar. Entonces, el asunto para Jesús no era tan solo el conocer que el Padre lo había escogido, que el Padre lo había predestinado, que el Padre había trazado un camino glorioso para él. El asunto de Jesús no era andar diciendo Abba Padre y estar solamente gloriándose en palabras, sino que él constantemente estaba enfocado para identificar en cada escenario cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en cada conflicto era que los sentidos no terminaran gobernando, sino que la palabra tomara autoridad en cada uno de esos escenarios y se pudiera hacer la voluntad de Dios, que en todo caso es buena, es agradable y es perfecta. Yes. Lo que el Padre había determinado en la eternidad, Jesús como hijo debía cumplirlo en el tiempo. En Jesús, escuche bien, se cumplieron y establecieron todas las cosas que se debían cumplir y establecer conforme a ese cuerpo. Y como en Jesús se cumplieron y se establecieron todas las cosas que se debían cumplir tocante a ese cuerpo, Jesús dijo, consumado es. Pero la pregunta que tenemos que hacernos como cuerpo de Cristo en este momento que somos nosotros es qué cosas como generación nosotros debemos consumar. El identificar en nuestra generación qué cosas debemos consumar, eso nos va a poder ayudar
a tomar nuestra cruz y conseguir avanzar. Porque no podemos pensar que si Jesús, como cuerpo de Cristo, dijo consumado es y entregó el Espíritu, y ese Espíritu está en nosotros con un propósito, nosotros no tenemos nada que consumar. Todo está ahí. No, esa es la mentira de la mente natural. Porque si no, ¿dónde quedamos nosotros en el propósito eterno? Mire, la mentira más grande que la mente natural se hace es decir, Jesús consumó todo, ya nosotros no tenemos nada que hacer. No, nosotros tenemos que entender a la altura de cómo debemos vivir. That's right. Porque si nosotros vivimos a la altura de lo que Él consumó, estamos consumando algo. Estamos estableciendo algo. ¿Cuál es nuestra consumación? ¿Cuál es nuestra cruz? Nuestra cruz, para poder consumar generacionalmente, es poder vivir a la altura de la palabra que Él nos dejó. Cuando los sentidos sobrepasan el nivel de la palabra que nosotros deberíamos estar expresando, no como palabras, no con sabiduría de palabras, sino con poder de Dios. Y poder de Dios es una vivencia que dispensamos en el tiempo. Entonces nosotros estamos consumando como cuerpo espiritual. Diga conmigo, lo que debo consumar Lo que debo consumar como cuerpo espiritual como cuerpo espiritual es vivir a la altura de la palabra que estoy recibiendo. es vivir. Yes, yes, Debo decir, yes. mire cómo dice el texto. Vamos a analizar esto. Es que esto es poderoso. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pregunto, ¿cuándo se hace vana la cruz de Cristo? ¿Cuándo se hace vana la cruz de Cristo? Le voy a responder. Cuando solo hablamos del Evangelio, pero no se cumple en nosotros nada de lo que estamos hablando. Dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo se hace vana cuando nosotros hablamos algo que no podemos vivir. That's right. ¿Estamos entendiendo? Sí. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Yo le voy a decir, tocante a la cruz de Cristo, siempre hay algo que nosotros vamos a experimentar. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando nosotros llevamos la cruz de Cristo, experimentamos dos cosas. No podemos engañar a nadie con el Evangelio. Hay que hablar claro, porque si hablamos claro, estamos preparados para poder asumir nuestro rol en un escenario. Entonces, cuando nosotros llevamos la cruz de Cristo, nosotros experimentamos dos cosas. Experimentamos el sufrimiento y experimentamos el gozo. Pero permítame definir sufrimiento. Sufrimiento no es el resultado, no es la consecuencia de los actos desordenados de Adán. No nos estamos refiriendo a esa clase de sufrimiento, porque todo lo que el hombre sembrare,
eso también cosechará. Es decir, a estas alturas deberíamos entender que nosotros deberíamos sembrar vida para poder cosechar vida. That's right. That's Es right. decir, nosotros no estamos hablando de ese sufrimiento, hoy estamos hablando de un sufrimiento que tiene que ver con la vida espiritual. Sí. Y vamos a definir este sufrimiento el día de hoy. Sufrimiento es la experiencia en tiempo real, presente, de exponernos a una confrontación por causa de un objetivo mayor. Yeah. Es decir, usted tiene que entender que cuando la realidad dice, no hay, tienes que hacer algo que sabemos que tiene que ver con una corrupción y nosotros no queremos corrompernos y es necesario poder sembrar algo que a los sentidos pareciera que no va a dar fruto, pero por el Espíritu el Señor ha decretado que si nosotros vivimos por la fe esa dimensión, nosotros vamos a poder recibir porque Él es nuestro proveedor, no las artimañas nuestras. Entonces nosotros ponemos por delante la palabra y la palabra va a producir por la fe del Hijo de Dios, la naturaleza espiritual que está en nosotros, aquello que estamos necesitando. Y si no, el Señor nos va a dar la capacidad para que nosotros podamos aún en la aparente carencia estar firmes hasta que la provisión sea dispuesta. Porque el mismo que provee es el mismo que fortalece. Sí. Así es. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Así es. Entonces, cuando nosotros en un escenario de la vida entendemos este asunto, entendemos que el sufrimiento que estamos experimentando es por causa de recibir una autoridad mayor, un gobierno mayor, un dominio mayor, vale la pena avanzar porque el resultado de lo que estamos obteniendo es mucho mayor que la posición que estábamos experimentando. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Diga conmigo, es bueno sufrir la cruz. Es Es bueno bueno sufrir sufrir la la Dice, cruz. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, cuando yo entiendo que el sufrimiento que estoy pasando a causa de la confrontación que los escenarios me presentan, yo lo asumo con gozo, sabiendo que más adelante la provisión de Dios estará, el respaldo de Dios estará, Yes. la gloria de Dios estará, Yes. porque Él así lo ha prometido. Yes. Entonces yo puedo sufrir en la carne todas aquellas cosas, todas aquellas carencias, pero delante de mí hay una recompensa, hay un premio Yes. por causa de la palabra que estoy poniendo por delante. Cuando la Biblia dice yo iré delante de ti, nosotros debemos entender que para poder Él ir delante de nosotros y Él en su representación y en su manifestación es Cristo, la palabra en la tierra, nosotros debemos decidir si quien gobierna nuestra vida son los sentidos o una palabra Yeah. donde fueron reunidas todas las cosas. That's right. Habla, papá. Así es. Yes. Entonces, cuando nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios, es difícil enfrentar algunos eventos de la vida Yeah. que son dolorosos, a veces hasta traumáticos. Pero cuando nosotros nos desprendemos de todo ese sentimentalismo, de todo ese creer y todo ese dudar según la carne, y le damos el espacio a la palabra en esos escenarios,
nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Yes. Y muchas veces nosotros cuando vamos avanzando, señores, yo quiero que ustedes entiendan algo en esta tarde. Todo el escenario de Jesús avanzando en su Calvario hasta llegar al Gólgota y todo eso, eso por el Espíritu tiene que ser dilucidado. Eso no es una historia, eso es doctrina espiritual. Si Dios nos corre el velo, podemos verlo. Yes. Si podemos vernos arrastrando esa cruz, no solo nos vamos a gozar, sino que vamos a tener la expresión que el Padre desea en nuestra generación. Yo quiero que usted se vea un momento en su Calvario. Pero el Calvario no es algo doloroso. El Calvario debía ser motivo de gozo desde el punto de vista que el apóstol Pablo lo presenta. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yes. Muchas veces nosotros estamos avanzando hacia algo y en ese Calvario vivimos el sufrimiento. ¿De qué forma vivimos el sufrimiento? Bueno, siempre está el Pedro que te abandona, siempre está el Judas que te traiciona, siempre están las mujeres que no pueden hacer otra cosa que llorar. Porque dice que aquellas mujeres cuando lo vieron solamente pudieron llorar. Pero yo creo, no que hay mujeres, sino que hay espíritus hechos perfectos e investidura de mujer que pueden hacer mucho más que llorar. Porque son miembros de un cuerpo espiritual que tienen una palabra poderosa, que no tiene que ver con llorar, tiene que ver con poder implementarla, digitalizarla en el tiempo para que esa palabra produzca algo. Yes. Y entonces, cuando nosotros estamos caminando, estamos avanzando en el camino de la cruz y nosotros estamos esperando un feedback, ¿esa es la palabra, José? Sí, Tengo mi feedback. maestro de inglés aquí. Cuando nosotros estamos esperando un feedback externo, nosotros no hemos entendido de qué va todo esto. That's right. Si usted lo que está esperando es que Pedro esté con usted, que Jesús no, que Judas no lo traicione, que alguna gente que deberían estar colaborando no haga más que llorar. Si usted tiene su mirada puesta en todo lo externo y el feedback suyo no viene de adentro, no viene de una convicción que es por causa de una palabra que produce gozo, porque le está mostrando lo que está más adelante, ¿sabe lo que va a pasar? Entonces usted va a vivir un sufrimiento que se va a extender más allá. Y cuando un sufrimiento, escuche bien, se extiende más allá, se convierte en un trauma. Dile que está a tu lado que tu sufrimiento no se convierta en un trauma. Esto no se convierte en un trauma. Cuando el sufrimiento, escuche bien, trasciende el momento ya experimentado, debemos orar constantemente por ese asunto a Dios, porque un sufrimiento que trasciende el momento ya experimentado, repito, se convierte en un trauma. Y un trauma nos imposibilita el poder vivir la vida del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Amado pastor, amado ministro que me estás escuchando, hay un momento que por causa de la cruz de Cristo debemos dejar atrás todo
lo que era de niño. Habla, papá. Los niños Yes. juegan, retosan con ciertos elementos. Pero mientras los niños están ahí jugando con ciertos elementos, mientras que los niños están ahí retosando en la piscina, los maduros están preparando la comida que produce fortaleza. Porque sabe una cosa, la piscina refresca, pero de la piscina se sale con hambre. Entonces aquí lo más importante no es entrar a una piscina a refrescarnos, sino ser alimentados. Porque si somos alimentados y la fortaleza de la palabra produce en nosotros la paz, el amor, la fe, todos esos frutos espirituales que nosotros necesitamos para poder digitalizar la palabra que hemos recibido, entonces nosotros vamos a caminar en el poder de Dios. Yes. De lo contrario, vamos a vivir refrescándonos, vamos a vivir jugando con todos esos elementos, con todos esos rudimentos. Y el apóstol Pablo dijo en Hebreos capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, vamos avanzando en la cruz de Cristo a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, Yes. de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. El apóstol Pablo dijo, cuando era niño, yo hacía las cosas que era de niño. Pero cuando ya fui maduro, entonces se ocupó de las cosas que estaban relacionadas con esa madurez. La palabra de la cruz implica el dejar de jugar en el mundo de las formas para dedicarnos a una cosa. El apóstol Pablo dijo, una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Cómo prosigues a la meta? A la meta no puedes proseguir si estás evadiendo los eventos, las circunstancias, que no el diablo, que el Padre te presenta para que puedas implantar un poder que va a traer orden. Cuando un escenario de la vida te presenta todos esos conflictos y nosotros pasamos de largo, nosotros nos estamos desviando, estamos esquivando el camino que debemos transitar. Y por eso el recorrido en el desierto de un corto tiempo para poder ver la manifestación en resurrección del Hijo de Dios en nosotros, se convierte en años, se convierte en años. Y así como el pueblo de Israel, vamos prolongando la manifestación de poder que ha sido depositada en nosotros. That's right. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, nosotros no estamos en este ámbito para esquivar escenarios. Déjame decirte, esquivar escenarios es permisible. También se puede hacer. Pero cada vez que esquivas un escenario, teniendo el poder que está en ti para poder ejecutarlo, se presentará un escenario mayor. Por eso hay personas que cada vez experimentan no más desgracia, sino escenarios de mayor conflicto, porque quiero decirte, el que comenzó la buena obra la va a terminar. Yes. Dios va a sacar de ti el Cristo que ha puesto. Yes. A toda costa. Y más nos vale que nosotros vayamos dispensando la medida que se nos dio y no que nos saquen al hijo de golpe. Porque cuando una mujer, y nosotros somos la esposa, por favor, no estoy hablando en términos carnales, cuando una mujer le sacan el hijo de golpe, el dolor es mucho más grande. Sí, Y señor. nosotros tenemos un Padre amoroso, Yes. es un Padre que no desea causarnos ningún tipo de trauma, pero es necesario que el hijo sea dado a luz.
Yes. Y el Hijo es dado a luz a través de una palabra que es luz, porque en el principio Dios dijo, sea la luz, y hubo orden, y esa luz no era una luz natural, era Cristo. Juan también habla de ello, pero nosotros debemos entender que nosotros llevamos una marca, y esa marca está identificada por los ángeles. Esa marca, cuando el Padre nos ve, está viendo esa marca, y esa marca es Cristo. Yes. Ya. El apóstol Pablo dijo que llevaba por... Vamos a leerlo. Vamos a leer esto juntos. Es que todas estas cosas hay que dedicarle. ¿Cuál libro? Dame un segundo, eso está en Gálatas. Ah, Gálatas, ok. Vamos a buscarlo un momentito. Collections. Ya les voy a dar el texto. Eso está en Gálatas capítulo 6, versículo 17. Léemelo, Lluvia. No lo conseguí. Gálatas Lo tengo capítulo en inglés. 6, versículo 10. Yo sabía que estaba en Gálatas, pero no me recordaba. Ya. Bueno, lo importante que debemos entender es que nosotros llevamos una marca en nosotros, y esa marca es Cristo. El apóstol Pablo dijo, déjame tranquilo ya, yo no quiero saber de ningún asunto terrenal, de eso ocúpense ustedes, yo tengo un negocio que tengo que llevar a cabo, y ese negocio es poder digitalizar esta palabra, poder implantar esta palabra en los corazones y en mi propia vida, para que esta palabra dé el resultado que el Padre desea. ¿Estamos ahí? Gálatas capítulo 6, versículo 17. Y aquí en adelante nadie me causa molestias, Oye eso. porque yo traigo en el cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo traigo en el cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vamos a Jesús, siempre me gusta ir a Él. Sí. Fíjense, Jesús resucita, pero Jesús viene de un background donde ha sido traicionado, donde ha sido abandonado. Ninguno de sus discípulos, ninguno de los que alimentó. Por eso hay que entender, cuando un pastor se siente frustrado porque la congregación se dividió y algunos le dieron de lado, es porque no ha entendido. Necesita una revelación de Cristo. Jesús resucita, y Jesús no está lamentando lo que Pedro le hizo. No está lamentando lo que Judas le hizo. No está alimentando, no está pensando en que los discípulos lo abandonaron, sino que el sufrimiento experimentado por él produjo algo, y eso que produjo, él quería de esa paz, de esa gloria, hacerlos participantes a ellos. Cuando Jesús se presenta donde están ellos, Jesús no se presenta con reclamos, sino que Jesús se presenta a impartir la paz que el sufrimiento había producido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con aquellas personas que hoy nosotros ni queremos llevarnos con ellas, que no queremos saber absolutamente nada porque nos hicieron esto, nos hicieron lo otro? Si nosotros no tenemos que tener feedback externo, si nosotros hemos sufrido algo, es porque el Padre nos ha predestinado para ponernos en una autoridad mayor, para que nosotros podamos hacer parte de esa autoridad a todos aquellos que no se les dio la asignación para la que nosotros fuimos escogidos. Yes. Ay, 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 ay. Yes. Cuando hay alguien, escucha bien, esto vino ahora, cuando hay alguien que te ha traicionado, que te ha dado de lado,
que no ha podido estar en el momento que tú le has necesitado. ¿Sabes por qué? Porque no ha podido. Pero tú has sido escogido para caminar este sufrimiento que produce gozo, pero que ese sufrimiento no va a trascender más allá. Es parte del momento presente. Pero Dios te dice en esta hora, te voy a levantar sin trauma. Te voy a levantar sin trauma y te voy a dar la paz, el amor y los recursos, no para que confrontes a nadie, sino para que puedas ayudar a todos los que te abandonaron y te dieron la espalda. Yes, yes. Pero te voy a decir una cosa, cuando tú estás en una posición, cuando tú estás camino de la cruz y estás sufriendo y lo que estás pensando es, deja que salga de esto, porque fulanito va a ver quién soy yo. Tienes una mentalidad equivocada. Así el Padre no te va a poder dar la autoridad que la cruz produce. Porque no puedes estar pensando en vengarte, no puedes estar pensando en cómo se la cobra, porque esa es una mentalidad adámica. That's right. Pero la mentalidad de Cristo, aunque está viendo que la gente le da de lado, que la gente lo traiciona, cuando Él está avanzando, está diciendo, tengo que llegar porque tengo que sacarlos de ahí. That's right. Yeah. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Santo Dios. Entonces, cuando Jesús se presenta, después de haber experimentado la cruz, cuando se presenta en resurrección, y esto va para los resucitados, para los que decimos que estamos resucitados juntamente con Cristo. Bueno, yo lo que veo, que las marcas que produjeron en un resucitado fueron que se presentó a Tomás y le dijo, fíjate para qué sirven las marcas, porque hay gente que las marcas le sirven para lamentarse y sentirse mal, pero hay bendecido, resucitado, que las marcas le sirven para dar testimonio de la verdad. That's right. Así que cuando Jesús se presenta donde está Tomás, no le dice, Tomás, porque tú no estuviste allí, porque tú no estuviste conmigo, después de todas las amas que te di, después de todos los restaurantes que te invité, sino que le dice, pon aquí tu dedo That's right. y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, porque a partir de aquí sigues caminando conmigo. Es más, que el Espíritu que está en mí, he decidido dártelo. O sea, que aquí la cosa no es vengarse de nadie, sino que si verdaderamente hemos recibido un espíritu de resurrección que ha producido paz, ha producido amor y ha producido un poder para poder compartir todo lo que tenemos, nosotros estamos para levantar a las personas que Dios ha puesto en nuestra plataforma de influencia y no para recordarle a nadie lo malo que hicieron. Yeah. That's right. Fíjese lo que le voy a decir. Si Jesús se hubiera enfocado en lo que le hicieron, hoy nosotros no tuviéramos ni Biblia, That's right. no tuviéramos un evangelio de poder, no tuviéramos absolutamente nada. Pero como Jesús estaba enfocado en la cruz de Cristo, como Jesús estaba enfocado en plasmar una palabra poderosa en el tiempo, independientemente de lo que en su humanidad le hubieran hecho, entonces Él consiguió tener los resultados y lograr el objetivo que el Padre había dispuesto. Yes. Que fue muy sufriente el momento, que aún los de su propia escuela, aún el sacerdocio judío, no solamente que decían que no era rey, sino que no era el rey que ellos esperaban. Aunque todo el mundo estuvo en su contra, ninguna de esas cosas sirvieron como tropiezo para que él pudiera llevar a cabo la obra que se le encomendó. That's right. Entonces, quiero
Thank you, Lord. ir terminando ya. Pero quiero que analicemos algo que considero yo que es determinante. Comenzando este año, escuchamos a través de muchas voces que 2020 era el año de la visión. ¿Sí o no? That's right, yeah. Pero 2020, las circunstancias de 2020 han sacado a la luz la visión con que cada quien estaba observando. Y esto es sumamente importante, porque una vez en Cristo, la visión no cambia. Diga eso conmigo, diga, una vez en Cristo, Una vez en Cristo, la visión no la cambia. visión Yo no pregunto, cambia. ¿y qué pasó con todos los que dijeron que 2020 era el año de la visión? Se olvidó ese eslogan. Ese es el problema de vivir por un eslogan y no vivir para implementar una palabra en el tiempo más allá de todas las circunstancias. Aquí es donde podemos ver realmente quién está en la visión. Cuando a mí me preguntan, ministro, ¿y cuál es su visión? Yo tengo una respuesta sencilla para eso. Yo les digo, yo me quedé ciego el día que Dios me llamó. El día que yo tuve una revelación de Cristo quedé ciego. Y tenemos el ejemplo en Pablo. Pablo tenía la visión de perseguir a la iglesia. Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo quedó totalmente ciego. Cuando a mí me pregunta qué visión tiene, yo digo, no tengo visión ninguna. Yo solamente avanzo a donde Dios me permite ver. Así es. De ahí no me salgo porque cuando veo con los ojos naturales, automáticamente me desvío. Así es. Y si hay un túnel, me voy bajo tierra. Entonces yo, sinceramente, yo no tengo visión, porque dice el Evangelio que ya no observamos las cosas que se ven, sino las que no se ven. That's right. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yes. Entonces yo pregunto a los bendecidos, a los santos en luz, a los santos en esta revelación que no es algo, sino que es Cristo mismo. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Será que sostenemos la visión aún para 2020? ¿Será que como generación todavía estamos enfocados en consumar aquello que como cuerpo espiritual se nos ha encomendado? Si esto es así, el amor no puede cambiar. Nuestra paz no puede ser robada. La expresión de nuestra abundancia espiritual no puede desaparecer. Porque no dependemos de que las cosas naturales colapsen o estén equilibradas, sino de la palabra que trae orden a todas las cosas. ¿Qué es una tarea difícil? Llevar esta cruz, llevar esta palabra, sí lo es al principio, pero a medida que vamos avanzando y vamos experimentando como esta palabra produce todo lo que el camino requiere, cuando entendemos que hemos sido predestinados para caminar en obras preparadas de antemano y que la palabra es la que activa todo en este caminar, entonces vamos tomando estatura. Y a medida que vamos tomando estatura, el sufrimiento es cada vez menos y el gozo es cada vez mayor. El gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza hasta que el sufrimiento desaparece para siempre. Yes. Cuando Cristo resucitó, nunca más volvió a sufrir. Pero necesitamos experimentar esa resurrección plena. En resurrección ya Jesús no tenía
imperio poderoso que lo persiguiera, porque estaba en todo lugar. Yes. Ya Jesús no tenía conflicto con Pedro ni con Judas. Bueno, Judas terminó ahorcándose. Pero lo más importante es que nosotros debemos entender que cuanto más avanzamos, no en palabras, sino en la práctica de esta revelación, mayor estatura vamos adquiriendo, menos sufrimiento vamos experimentando, y el gozo en sí mismo nos va empoderando para que lo que nosotros hablemos en un espacio cada vez más corto de tiempo, podamos verlo hecho realidad en cada escenario de la vida. Yes, yes. Entonces, lo importante no es lo que piense o diga la gente, si te traicionan o no te traicionan, si te abandonan o no te abandonan, sino la certeza y convicción que tengamos en que esta palabra es todo lo que necesitamos, y esta palabra fue lo que Dios dispuso. Fíjense bien, la palabra de la cruz, diga conmigo, cruz. Cruz. Cruz y cruzar son dos palabras que provienen de la misma raíz etimológica y del mismo contexto espiritual. Es decir, cruz y cruzar es la misma palabra. A medida que nosotros experimentamos la cruz de Cristo, es decir, cada vez que ponemos por delante esta palabra, sin importar qué tan difícil sea hacerlo, avanzamos, y en ese avanzar vamos cruzando etapas de oscuridad que nunca más formarán parte de la vida abundante que Dios nos ha dado en Cristo. Yes. Y a medida que todo esto ocurre, vamos viendo la grandeza de su salvación. La salvación del Señor es tan grande que podemos ser salvos y aún no haberla experimentado ni un 20%. Porque te tengo una noticia: la salvación se experimenta. No hay tal cosa como, oh, soy salvo, y solamente lo sabes tú y lo sabe Dios. Mira, la salvación de Dios es tan grande que cuando vamos aumentando los niveles de salvación en nuestra praxis, hasta el más impío de los vecinos se entera, hermano. Ministro, ¿cómo es eso que formo parte de una salvación tan grande, pero solamente puedo haber experimentado una escasa parte de esa salvación? Bueno, usted, el hecho de que haya ido a Europa no quiere decir que la haya recorrido toda. Yo escucho gente que dicen, oh, yo conozco Europa, y solamente han estado en España e Italia, cuando Europa está conformada por 50 países. Entonces, el tema no es que formemos parte, como dijo el apóstol Pablo, de una salvación tan grande, sino que a medida que nosotros vayamos avanzando en el camino de la cruz, nosotros vayamos experimentando la grandeza de esta salvación. Pero pregunto, ¿cómo vas a experimentar la grandeza de esta salvación si en cada escenario de la vida esquivamos lo que los sentidos nos presentan y no ponemos por delante esta palabra, que es la que nos muestra esta salvación tan grande? That's right. Yes, yes. La salvación tan grande que hemos recibido es un espíritu, es una palabra que cuando nosotros la comunicamos nos salva, no de manera puntual,
no de manera religiosa, no, que cuando yo entonces me vaya de aquí, mi espíritu, yo sé que mi espíritu va hasta donde está el Padre. No, quiero decirte algo, si tienes una salvación tan grande, deberías entender que ya tu espíritu está en el Padre. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces la cuestión no es a dónde va tu espíritu, sino en dónde está tu espíritu. Porque si tu espíritu está en Dios, tienes una palabra que te va a salvar de cada escenario traumático de la vida. ¿Estamos allí? Sí. Entonces, el tema de la salvación, mire, cuando las personas hablan de la salvación como un hecho puntual, no, ya yo soy salvo, y enfrentan un escenario de la vida donde los sentidos gobiernan esa situación y no pueden dar un testimonio de la fe del Hijo de Dios, ¿de qué salvación estamos hablando, hermano? Si para qué estamos en este plano natural, si no es para expresar en el tiempo una palabra que ordena todas las cosas. Porque en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, esta palabra que es luz trajo orden y llenó todo lo que estaba vacío. Cuando nosotros estamos en un escenario de la vida y hay desorden y hay vacío y hay que mi alma está vacía y nosotros usamos textos bíblicos para decir que somos salvos, pero no tenemos un testimonio de fe ante esos escenarios, ¿de qué salvación estamos hablando? Resulta que cuando estamos en un escenario donde hay desorden y hay vacío, por causa de que una palabra que es luz no se ha manifestado, nosotros estamos en Adán y no en Cristo. Nosotros estamos esquivando una cruz que como generación debemos llevar. Voy terminando. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz, diga conmigo, la cruz de Cristo es una palabra que tengo que implementar en el tiempo. La palabra de la cruz de Cristo es una palabra que tengo que poner en práctica cada día de mi vida en la tierra. Porque la palabra de la cruz es locura. O sea, es loco, es loco. Es loco porque los sentidos te están diciendo, esto va por este camino. Este avión se va a estrellar. Aquí no hay solución para nada. Y tú estás en el reposo de tu Señor y está diciendo, yo sé en quién he creído. Sí. Y tú te mueves en fe. Y tú hablas en fe. Y tú avanzas en principios que no tienen que ver con la corrupción de este mundo. Y el resultado aparece como una luz que no pertenece a este orden, sino que es una luz que ha sido predestinada desde la eternidad para alumbrar nuestro camino. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Bendito el nombre del Señor que nos entregó esta palabra para avanzar en este camino, dando testimonio de la verdad. Saludamos a todos los bendecidos que se conectaron y les enviamos un fuerte abrazo. Será hasta la próxima semana. Gracias.